A ver, pensemos un momento. ¿Cómo ha cambiado la idea que tenemos de un héroe? Antes la imagen era clara. Caballeros luchando contra gigantes, contra molinos de viento. Pero hoy, ¿cuáles son los monstruos a los que nos enfrentamos? Vamos a ver cómo ese ideal del héroe ha ido transformándose, pasando de una batalla épica y visible a un testimonio casi silencioso. El autor Bernardo M. da justo en el clavo con esta frase. Hablamos muchísimo de crisis de valores, de deshumanización, pero nos faltan los símbolos, esas grandes historias que nos ayuden a dar sentido a las luchas de hoy. Hace falta una imagen, una figura, que no solo describa el problema, sino que también nos muestre un camino a seguir. Bien, para entender este cambio, tenemos que empezar por el principio, por el arquetipo clásico, una figura que, la verdad, todos conocemos de sobra, Don Quijote, el héroe humanista por excelencia cuya batalla definió toda una época. Y aquí, de golpe, vemos el gran contraste. Por un lado tenemos a Don Quijote. Su lucha es épica, grandiosa, contra un enemigo que se puede ver y señalar. Su objetivo es claro, la conquista. Pero hoy parece que emerge una nueva figura, a la que llamaremos Don Sapiente. Y fíjate qué distinto es. Su lucha ya no es épica, es testimonial. Su enemigo es difuso, casi invisible. Y su victoria no es conquistar, sino mantenerse fiel a la verdad. Porque, a ver, la famosa lucha de Quijote contra los molinos de viento era en el fondo algo mucho más profundo. Era, como analizó en su día Max Weber, una rebelión contra el desencantamiento del mundo. Se estaba enfrentando a una racionalidad fría, que lo reducía todo a un simple instrumento, que le quitaba al mundo todo su misterio, todo su sentido. Su lucha era un intento heroico y muy solitario de devolverle la magia al mundo. Vale, pero hoy los gigantes han cambiado. Ya no son esos monstruos externos, son fuerzas del sistema, invisibles, que actúan desde dentro de nosotros. Y claro, esto exige un campo de batalla completamente diferente. Vamos a ver cuál es. Y esta imagen ilustra el cambio de una forma brillante. El campo de batalla ya no es esa llanura abierta, casi mítica, de La Mancha. Ahora es el anfiteatro de Mérida, un espacio cerrado, cargado de historia, un lugar que no sugiere conquista, sino juicio público, testimonio y, muy a menudo, sacrificio. Es un escenario donde lo que se pone a prueba no es la fuerza bruta, sino la coherencia de una vida. Uno de esos gigantes invisibles del nuevo escenario es lo que el filósofo Byung-Chul Han llama la violencia de lo positivo. No se trata de una fuerza que nos reprime desde fuera, como un dictador, no. Es una presión que nace desde dentro, esa obligación de rendir sin parar, la saturación de información, la cultura del agotamiento, del burnout, que nos acaba convirtiendo en simples métricas de productividad. En esta nueva arena, los leones a los que se enfrenta el humanista moderno son muy sutiles, pero igual de feroces. No son bestias físicas, claro. Son, por ejemplo, la desesperanza cultural que nos rodea, el reduccionismo que nos dice que solo somos biología o economía, la tiranía de ese consenso superficial donde nadie se atreve a disentir, y el riesgo de sufrir lo que un sociólogo llamó una pérdida de rostro existencial si se fracasa. Ante estos nuevos leones surge este nuevo héroe, Don Sapiente. Y su estrategia para vencer es cuanto menos paradójica, porque no se basa en la fuerza, sino en todo lo contrario. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Don Sapiente no entra en la arena para conquistar. Baja a ella para exponerse. Su única arma es la palabra coherente, esa que une lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y su única armadura es la integridad. Por eso su victoria no se mide en aplausos, sino en la fidelidad a sus principios, cueste lo que cueste. Pero ¿cómo puede ser esto una victoria, si parece un fracaso? Pues la psicología social nos da una vista fascinante. La teoría de la influencia minoritaria de Sées Moscovici demostró algo increíble. Una minoría que es coherente y está comprometida, aunque al principio todo el mundo la rechace, puede plantar una semilla que con el tiempo genera un cambio profundo en la mentalidad de la mayoría. Es una victoria a largo plazo. O sea, que el agotamiento de Don Sapiente en la arena no es una derrota. Es un concepto llamado kenosis, un vaciarse de sí mismo por una causa mayor. Y ese agotamiento que nace del compromiso total se convierte en su mayor fuente de credibilidad. Demuestra que su lucha es real, que el precio de ser coherente es altísimo, y eso obliga a los demás, por lo menos, a reflexionar. Y todo esto nos lleva a una pregunta central, y bastante provocadora la verdad. En un mundo obsesionado con el éxito inmediato, ¿es posible que el fracaso aparente, que el testimonio silencioso y el agotamiento por una causa justa sean en realidad la forma más poderosa de sembrar un cambio verdadero y duradero? Pero la historia no termina con el agotamiento de Don Sapiente. De hecho, es justo ahí donde empieza la siguiente etapa de esta evolución. El testimonio intelectual tiene que convertirse en una misión vivida, y para eso, alguien tiene que recoger la antorcha.
Esta idea marca un giro fundamental. Nos dice que la verdadera sabiduría no reside en las grandes teorías, sino en los gestos sencillos del día a día. No en la arquitectura perfecta de un sistema, sino en la acción práctica, en la caridad que lo sostiene todo. Y es entonces cuando entra en escena Don Pancho. Ojo, no es un intelectual ni un teórico, es el hombre de a pie, el compañero fiel, que tras la muerte simbólica de Sapiente recoge su bastón. No hereda un sistema de ideas, sino un legado vivo que ahora tiene la responsabilidad de poner en práctica. Aceptar esta antorcha significa básicamente 3 tareas muy concretas. La primera, traducir los grandes principios a la realidad cotidiana. La segunda, crear puentes de sentido para otros, en un mundo lleno de ruido y confusión. Y la tercera, que quizá es la más difícil, vivir con una coherencia que integre de verdad lo que se cree con lo que se hace. Y así, el viaje llega a su destino final. La lucha del héroe solitario se transforma en una responsabilidad compartida. La antorcha, finalmente, pasa a otras manos. Pero claro, rechazar la antorcha no siempre es un no rotundo. A veces es mucho más sutil. Es, por ejemplo, la actitud del espectador neutral, que acumula información pero no se compromete. O la de vivir de forma fragmentada, con las creencias por un lado y las acciones por otro. O la de defender que el conocimiento debe quedarse en su torre de marfil, puro, pero alejado de la vida real. Pero la conclusión de todo este recorrido es clara, y diría que implacable. En el gran anfiteatro de la historia, en la lucha por el sentido, no existen los espectadores neutrales. La inacción también es una elección. Y así, el relevo se completa. La antorcha ya no pertenece al caballero heroico ni al sabio solitario. Pasa a Don Pancho, que es el arquetipo de la persona corriente. La antorcha está aquí y ahora, al alcance de la mano. Y por tanto, la pregunta final ya no es para los héroes del pasado, sino para nuestro presente. ¿Se acepta esa antorcha